Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchas gracias por estar en el webinar. Nada más vamos a esperar unos minutitos en lo que empieza a llegar más gente. Vamos a darle un par de minutos de promoción y ya que seamos unos 5 más o menos, ya empezamos. Les pido hay que se preparen un tecito o un cafecito y se pongan muy cómodos y en breve empezamos. Muchas gracias. Por cierto, bienvenidos Santiago y Maritoni. Espero, bueno, ya tengan cafecito en mano, lo que gusten. Le recordamos que es un espacio abierto. Nada más, si por favor nos pueden poner en el chat por qué les interesó este evento o dónde lo vieron, así vamos conociendo un poquito de ustedes. Nada más, por favor, no pongan información personal, porque es un espacio abierto. Y ya comenzamos en unos momentos, como les digo. Ah, perfecto, Santiago. Ya vamos viendo aquí el comentario que te gustó este evento porque habla sobre unos cuantos conceptos básicos. Te lo recomendó tu profesor de extracurriculares y nuestro grupo SIR, Semillero de Investigación en Robótica. Ah, fantástico. Trata de tratas de aprovechar todas las oportunidades al máximo y ya participaste en el Meet anterior. Fantástico. Oye, pues qué padre. Muy, muy bienvenido aquí. Así es que, pues bueno, buenas vibras y ya te digo, casi siempre empezamos como a las 7 días para dar oportunidad a que la gente entre y de cualquier forma vamos a estar poniéndolo a través de Google Meet, perdón, de Facebook Live para que los demás puedan ver esto en repetición. Y hablando de Facebook Live, nada más me tengo que asegurar que estemos compartiendo pantalla y demás. Un momentito, ¿eh? Ya casi empezamos, Santiago.
Bueno, pues, a ver, ya vamos empezando en un ratito, yo creo. Estamos casi a la hora. Venga, pues, estoy poniendo Dismiss aquí ya para irnos en vivo con Facebook. ¿Crees que alcanzo a ir a buscar una cobija verde para intentar ponerme un fodero? Eh, Perdón, ¿necesitas buscar una cosa? Sí, adelante, tenemos 2 minutitos todavía. Ah, dale, ok. Sí, claro, te esperamos. Hola, Mayor, bienvenida. ¿Qué tal? Ya casi arrancamos en unos minutos. Ay, ya se me fue el tema de poner el vivo en Facebook. Un segundito, ¿eh? Bueno, creo que estamos ya a un minutito y aquí Maritoni me está poniendo thumbs up aquí. Que ya estamos unos cuantos por lo menos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos un quórum de dos participantes. Denme un último minuto y ya comparto pantalla para que todos puedan entrar. Ok, bueno, estamos ya transmitiendo en vivo en Facebook. Bienvenidos todos los que están aquí de forma simultánea, pero bueno, bienvenidos todos los que están viendo esto en repetición, donde quiera que estén. Soy Ricardo, soy cofundador de Purple Cow Education y Purple Cow Academy, y parte de mi equipo también está aquí con nosotros esta noche. Bienvenidos Santiago, Maritoni, Mercedes. Gracias a todos por estar aquí. Por cierto, nos comenta Santiago, no tengo pantalla verde, pero bueno, no lo encontré. Espero que sea chévere la charla de hoy. Sí, claro que sí, te vas a divertir bastante y pues bueno, como somos pocas personas por ahora, yo creo que vamos a poder rebotar muy buenas ideas, vamos a poder aprender mucho todos de las interacciones que se originan aquí. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos, permítanme compartir un poquito de mi pantalla y ya comenzamos con nuestro webinar de la semana sobre qué es educación mediática y cómo podemos educarnos un poquito mejor en relación a los contenidos que leemos en línea. Y pues bueno, como había dicho, bienvenidos todos, Santiago, Maritoni y Mercedes. Venga, vamos a compartir pantalla, permítanme un segundo. Bueno, se va a abrir momentáneamente mi Facebook, pero aquí estamos. Bueno, déjenme presentar esto, por favor. Bien, ahí estamos. Confírmenme nada más en el chat, por favor, si todos ven bien la presentación. A ver si alguien nos puede poner que sí o manos arriba ahí en el chat. Sí, se ve bien. Ok, nos dice Santiago. Perfecto, bueno, pues ahí estamos. Voy a tratar de esconder súper bien. Ok, muchas gracias. Voy a poner este control aquí arribita que no están viendo ustedes, pero bueno, para poder ir dándole la bienvenida a la gente que entre al waiting room y que podamos tener una conversación fluida. Va, perfecto. Bueno, primero que nada, yo les quiero compartir un poquito sobre mí. En unos momentos vamos a hablar de por qué estamos hablando sobre educación mediática. Uy, esto está andando de forma automática, pero bueno, ahí me voy a vamos a ver si puedo hacer que se presente, pero de forma manual. Permítanme un segundo. Aquí está. Bueno.
Entonces, ¿por qué alfabetización mediática? Tenemos otra persona y me está diciendo, acéptame. Ok, bienvenida, bienvenida Cristina. Ok, súper. La alfabetización mediática es básicamente como la serie de herramientas que tenemos para saber si una noticia tiene confiabilidad, si la podemos compartir, si realmente debemos de, perdón la expresión, pero tragarnos todo lo que vemos, sobre todo en redes sociales, y si debemos de decirle a nuestra familia, a nuestra comunidad que algo está pasando porque lo vimos, ya sea en internet, en un impreso, en un video, etcétera, 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 ¿no? Entonces, les voy a compartir cuáles son mis reglas personales para poder desarrollar un criterio en medios y por qué creo que esto es más importante que nunca, y particularmente en un mes como el que estamos viviendo, en donde probablemente nunca se haya producido tanta información y en el cual el mundo está literalmente en llamas. Entonces, vamos por pasos. Bueno, bienvenida Cristina, ojalá te guste y ahí haznos llegar cualquier comentario. Bien, ahí te vemos tu pantalla, Santiago, pero igual si gustas, trata de tener la cámara apagada y el micrófono, pero cuando quieras hacer una pregunta los puedes abrir sin problema, ¿va? Adelante, bueno, pues vámonos a lo que te truje, chencha, como dicen por ahí, como dice el dicho. Entonces, no tenemos ningún participante nuevo. Les voy a platicar un poquito sobre mí. Yo me entrené como periodista y trabajé un tiempo en medios. Sin embargo, yo de muy joven quería ser músico, soñaba con ser rockero profesional y crecí muy, muy influenciado por una serie de discos, particularmente de rock, que me encantaban, ¿no? Y la típica música que le gusta siempre al tío, al típico tío soltero de la familia, ¿no? Desde los Rolling Stones hasta los Beatles, etcétera. Todo eso marcó mi infancia de una forma muy, muy determinada. Así es que desde muy chico yo pensé que mi vida la iba a dedicar a la música. Después me fue quedando poco a poco un poco más claro que vivir de la música era muy complejo y que podía ser bastante difícil. Y sobre todo que a lo mejor no tenía o el talento o digamos las circunstancias alrededor de mí para dedicarme 100% a ser un rockero profesional. Entonces, alrededor de los 18, 19 años, decidí que iba a estudiar comunicación porque era lo más, pues digamos, lo más adecuado, o por lo menos lo que más me gustaba en ese entonces, porque yo veía que me gustaba el cine, me gustaban los medios de diferente forma. Sé que Maritoni también estudió comunicación, por ejemplo, así que pues Maritoni, si nos quieres hacer ahí un thumbs up o un comentario en el chat, adelante. Eh, nos dice Santiago, creería que sería más formal o humano que activáramos nuestra cámara para poder intervenir o preguntar o compartir ideas. Creo que me entendieron. Sí, definitivamente. Nada más que como somos pocos, lo podemos hacer, pero esto lo plantearía mejor en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Te parece, Santi? Para que ya cuando hagamos preguntas e interacciones nos podamos ver todos. Ahorita te digo, como es un grupo pequeño, Y creo que dale. no hay problema. Pero cuando tenemos grupos grandes, pues obviamente por privacidad y por tener un control, le pedimos a todos que lo tengan de forma apagada. Pero pues bueno, si nos quieren compartir pantalla o bueno, compartir su webcam, adelante. Todos somos 5, no pasa nada. Venga, y bueno, pues seguimos. Entonces, estudié comunicación, nunca dejaba de hablar, como pueden ver, entonces pensé que era lo más adecuado para mi educación y aquí me ven en una sesión de fotografía, llevé una clase sobre producción fotográfica y pueden ver aquí cómo me tocó tomar uno de estos reflectores de luz, estábamos haciendo una sesión fotográfica de un chico muy divertido que pues tenía como el perfil del típico chavo amante de los videojuegos y lo editamos haciéndolo salir como un Rambo, un hombre de acción así súper varonil y demás. Fue un experimento muy divertido. Entonces, bueno, hicimos un poco de todo, desde fotografía, todo el mundo que estudia comunicación lo sabe, haces un poco de periodismo, un poco de cine, fotografía, revistas, comunicación organizacional, en fin, el abanico es muy, muy grande. Sin embargo, como todo lo general en la vida, cuando aprendes eh, mucho sobre muchas cosas, en realidad solo estás viendo la primera capa de la cebolla, ¿no? O sea, el saber un poco de todo te hace ser especialista en todo, pero no sabes mucho de ningún área en específico, ¿no? Entonces, prontamente descubrí que me tenía que especializar y que tenía que buscarme la vida de alguna forma. Entonces, entré a trabajar en medios. Cuando me gradué tenía yo mucha presión de encontrar un trabajo
y terminé trabajando como conductor de noticias en un medio que era nuevo en ese entonces. Acabé trabajando para un medio llamado Grupo Imagen, que hacía radio, televisión, tiene también un periódico y pues bueno, me tocó a mí ser uno de los conductores más jóvenes del medio. De hecho, era el conductor más joven del medio en ese entonces, y yo era de esos que ven frente a la cámara, ¿no? Que les toca ver un teleprompter y vas leyendo las noticias, ¿no? Poco a poco empecé a hacer un poquito de radio y eventualmente ya estaba haciendo yo mis propias historias para el periódico, estaba dando mis propias, digamos, capítulos o secciones de investigación, y poco a poco empieza uno a tomar un poco más de, pues digamos, de confianza, ¿no? Frente al micrófono. Permítanme hacer una mini pausa solo para ver si tenemos más participantes. Por el momento, no. Ok, bueno, igual si saben de alguien que quiera entrar, nada más me pueden avisar por el chat. Perfecto. Como les decía, me tocó hacer radio. Fue una etapa súper emocionante de mi vida. Ahora es bastante duro, porque sobre todo cuando empiezas como alguien joven y empiezas a trabajar en un medio, tienes que hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Entonces, nos tocaban a los más jóvenes hacer guardias nocturnas en caso de que temblara, y esto es muy real. O sea, nos llegaron a tener esperando varios fines de semana sin dormir solo en caso de que temblara. Y lo peor de todo es que sí temblaba y sí tenías que salir a dar la noticia en tiempo real. Entonces, esto era algo pues, bastante curioso, pero después de 3 años llegaba a ser muy agotador porque viene con un gran costo para tu vida personal, ¿no? Entonces, pues bueno, definitivamente aprendí mucho. Esto que ven del lado derecho de la pantalla es, digamos, como la sala de control o la sala de redacción de un típico medio, ¿no? En donde, en este caso, una televisora, pero muchos medios tienen este tipo de salas en donde hay un grupo de personas todo el día viendo qué noticias relevantes hay y escribiendo lo que está sucediendo dependiendo de lo que vaya ocurriendo minuto a minuto en el mundo. Entonces es muy normal ver 5 o 6 pantallas de televisión, sintonizando diferentes medios alrededor de todo el planeta, viendo qué es lo que sucede y, por supuesto, procurando ser el primer medio en dar una noticia cuando pasa algo verdaderamente importante, ¿no? Ahí tenemos otro participante aquí en el waiting room. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar. Para que tengas una probadita de lo que estamos viendo, hasta ahorita nada más estoy describiendo de por qué creo que puedo hablar un poquito sobre alfabetización mediática o educación mediática. Entonces, pues bueno, estaba platicando un poquito sobre mi trayectoria en los medios y me tocó cubrir varios eventos que en su momento fueron muy importantes. Son varios ataques, los ataques terroristas en París en 2016, por ejemplo, los dos, varias manifestaciones, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, muchos casos diferentes que definitivamente daban de qué hablar. Tenemos a alguien que me está planteando que cómo entra, si entra a través de Facebook o si entra a través de Zoom. Permítanme un segundito. Mientras, voy a ver el chat, a ver si hay alguna participación por ahí. Escribiré por el WhatsApp a mi grupo, ya entrarán. Ok, eso nos dice Santiago. Bueno, perfecto. Si alguien, hasta aquí vamos bien, ¿nadie tiene alguna duda? Pónganme sí ahí en el chat o cualquier cosa. Entonces, bueno, creo que hasta aquí vamos bien. Ya compartí la liga a un colega que también quería meterse al evento. En fin, después de los medios me desencanté un poco porque no veía hacia dónde yo podía crecer profesionalmente o hacia dónde, cuál era mi siguiente paso, porque los medios son, pues digamos, es una industria muy jerárquica, entonces a veces es difícil tener un mejor puesto o un mejor sueldo o sencillamente saber cuál va a ser el siguiente escalafón si no tomas el lugar de alguien o la silla de alguien. Generalmente nada más hay un conductor estrella en un noticiero y es difícil reemplazarlo, aunque si llega a suceder porque pues tarde o temprano esos conductores o las conductoras se van de vacaciones y pues tú tienes que entrar, ¿no? Entonces, hacer una carrera en medios es duro, pero al final de cuentas te recompensan el hecho de que aprendes muchísimo. Sin embargo, en México, hacer una carrera en medios es muy similar a hacer una carrera política y ahora les voy a contar también lo bueno, lo malo y lo feo de estar en medios. Entonces, vamos por partes. Después de estar
3 años en los medios en México y de estar entrevistando a todo tipo de gente, desde atletas, políticos, científicos, etcétera, me decidí irme a una especialidad. Me fui al extranjero y viví en Alemania un tiempo. Como pueden ver, bueno, no me tomo a mí mismo muy en serio, pero pues también de repente hacía uno que otro chiste. Me tocó ir desde a galerías de arte, ¿no? Por ejemplo, algunas muy extrañas, pero me tocó hacer historias muy, muy interesantes. Yo estaba estudiando política pública porque yo creí que era la única forma en la que yo podía tener más credenciales o más credibilidad para no solamente dar las noticias, sino a lo mejor ya también dar mi opinión sobre lo que estaba pasando, hacer una columna, por ejemplo, o que me tuvieran, digamos, la gente de mi edad o más grandes me tuvieran un poco más de respeto o me tomaran más en serio, ¿no? Y yo pensaba que el irme al extranjero iba a ser la clave para eso. Incluso soñaba con trabajar en un medio extranjero como la BBC o la Deutsche Welle, que es el equivalente a la BBC en Alemania. Me tocó hacer historias muy interesantes. Conocí a este chico que ven aquí. Él es un migrante sirio que trabajaba en Alemania y él era abogado de profesión y tuvo que literalmente dejarlo todo y reempezar su vida. Y fue una historia muy, pues sin duda como muy sensibilizadora, porque el tipo tuvo que reentrenarse desde cero y se ganaba la vida trabajando en un taller de bicicletas. Los que ven atrás de él son un padre y un hijo que igual dejaron absolutamente todo. Ellos venían de Afganistán y migraron durante la crisis que se vivió hace unos tiempos en buena parte del Medio Oriente. Entonces, hacer entrevistas a este tipo de gente y contar sus historias en el periódico en México fue algo que sin duda fue muy satisfactorio, y me empecé a llevar con muchos periodistas por allá. Incluso allí me ven al lado derecho con un hombre que se llama Bill Whitaker, que es uno de los periodistas pues, como más de mayor trayectoria en Estados Unidos. Él sale y colabora en un programa llamado 60 Minutos o 60 Minutes. Entonces, fue muy interesante poder platicar con ese tipo de gente, ¿no? Entonces, ves varios aspectos de los medios, y ahorita vamos a platicar un poquito más de qué hay detrás de los medios. Ya cuando estaba a punto de acabar mi maestría, estudiando un poquito de ciencia política, economía, sociología, muchas cosas que pensé que me iban a servir en los medios. Irónicamente, ahora no nos dedicamos a los medios, pero ya iremos a eso. Me tocó hacer un proyecto, francamente, fuera de, bueno, solamente porque necesitaba hacer algo en primera que me permitiera graduarme. No, no estaba teniendo un buen momento en la maestría, y que me gustara y que me motivara a sentarme 6 meses a investigar sobre algo. Entonces, un buen amigo me sugirió que retomara la música y que hiciera un proyecto sobre música y medios, ¿no? Entonces, lo empecé a ver con mayor seriedad y empecé a investigar si la música que la gente escuchaba, sobre todo hace décadas, en el caso de Alemania y en México, cuando muchos países no eran democráticos, como fue el caso de México, ¿no? Durante la era del PRI, y el caso de buena parte del continente europeo, ¿no? En la época socialista, dije, bueno, sería interesante ver si la música que escuchaban los jóvenes eh, educaba su forma de pensamiento y educaba la forma en la que ellos votaban, o los sistemas que ellos anhelaban tener, o la forma en la que ellos veían y construían el mundo, ¿no? Entonces fue algo sumamente bonito porque entrevisté a gente en ambos lugares. Entrevisté en México a bandas como Molotov, La Maldita Vecindad, muchos, a mi banda El Mexicano, que es una banda como de tecnocumbia muy, muy chistosa. Pero bueno, bandas que durante los 90 eran importantes y que definitivamente tenían algo que decir y que eran ídolos de la juventud. En Alemania entrevisté a mucha gente que fue a los primeros conciertos, por ejemplo, de Bruce Springsteen, como pueden ver ahí. Ese recorte de periódico es muy chistoso porque relata la primera vez que un artista de ese tamaño, como era Bruce Springsteen, o sea, Bruce Springsteen antes de la era del TikTok y de Twitter e Instagram, era, digo, no sé, ya estaba bastante más grande que Justin Bieber, supongo, pero era como el equivalente mediático, ¿no? Entonces, imaginen un país que está totalmente dividido, en donde hay censura y no hay libertad para escuchar todo tipo de música, que de repente venga alguien del equivalente de Justin Bieber o cualquier persona de esa talla. Pues bueno, fantástico. Fue algo sumamente interesante ver cómo para la gente había significado tanto el tener esos primeros acercamientos con la libertad, o por lo menos con la música que se gestaba en el mundo libre y democrático, ¿no? Y esto es difícil de transmitir porque realmente creo que no podemos ponernos en los zapatos de alguien que no es libre,
que tiene que manejar 4 horas, ¿no? Para llegar a una frontera y que le den un disco contrabandeado, ¿no? Para poder escuchar la siguiente rola de su artista favorito, ¿no? Entonces, imaginen ese panorama. Fue una experiencia fantástica y la titulé Himnos de Cambio, Hymns of Change, y descubrí que, en efecto, 3 cosas muy sencillas, que la música y lo que consumimos día a día es cultura y que determina la forma en la que pensamos. 2, que en nuestra generación, la generación del milenio, buena parte de nuestros padres y la generación que me sigue a mí, yo tengo 30 años, la generación Z, ha vivido hasta ahora, creo que estamos en un tiempo de cambio, pero una paz transitoria, como el dicho que dice que éramos felices y no lo sabíamos. A partir del 2000 vivimos una época de bonanza económica, vivimos la era del Internet, muchos de nuestra edad, y sí, comenten en el chat, por favor, o díganos. Todavía podemos seguramente acordarnos de cuando había que mantener el teléfono colgado porque íbamos a usar el internet o que sonaba la línea así horrible, ¿no? Entonces, esta transición digital fue muy emocionante, ¿no? ¿A cuántos no nos tocó el Messenger o la ICQ y que de repente, no sé, la era de Napster, descargar una canción de 5 megas era una locura, ¿no? O sea, descargar, es que es hasta absurdo, pero descargar 5 o 16 megas podía tardarte toda la tarde. Yo me acuerdo que descargaba las canciones de los primeros grupos que me gustaban y si descargaba en una tarde 5 canciones era un verdadero hito, ¿no? O un logro absoluto. Y por último, que así como eres lo que comes, eres lo que lees y lo que ves todos los días. Las historias que ves en Twitter, que ves en Facebook, en TikTok o Snapchat y eso, poco a poco a nivel neuronal va forjando o moldeando nuestra percepción del mundo. Entonces, pues quiero hacer un énfasis en esto, que esto no es... sé que es muy obvio, pero es muy cierto. Lo que vemos todos los días y la música que escuchamos forja y nos da un panorama de cómo creemos que es el mundo y que es nuestra comunidad. Entonces aquí sería interesante preguntarles a ustedes, bueno, a ver si hacemos el ejercicio de qué contenidos vemos día con día, qué periódicos nos llegan a casa, ¿no? ¿Qué newsletters vemos, por ejemplo? ¿Qué boletines informativos consumimos? ¿No? Eso es sin duda interesante. Ahorita entramos ya en materia, llevamos ya una media horita y ya tenemos por lo menos por aquí unos 7 participantes. Bueno, eso me da muchísimo gusto y creo que en Facebook también nos ve bastante gente. Así es que, pues bueno, muchas gracias a todos por ello. Permítanme ver si puedo compartirles solamente una, una pestaña. Ahí me parece que están viendo todos mi pestaña con la diapositiva de Bruce Springsteen. Por cierto, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere plantear alguna idea o algo así? Como somos poquitos, siéntanse libres de abrir el micrófono si gustan, ¿eh? O en el chat, si todos vamos bien, pues hacemos thumbs up y seguimos. Bueno, asumiré que seguimos. Bien, Mercedes ya nos puso una manita, entonces ahí vamos. Y estoy viendo aquí a través de otra aplicación si tenemos a alguien que nos esté viendo en Facebook. Permítanme un segundo. Me parece que sí, así es que pues bienvenidos los que están en Facebook. Bueno, entonces seguimos con esto. Al terminar esta gran aventura, ¿no? Al terminar esta maestría, haber investigado y todo, descubrí que la tecnología había llegado para quedarse y que cosas como la inteligencia artificial y muchos otros cambios le estaban dando en la torre a trabajos como el que yo aspiraba a tener, ¿no? Entonces, poco a poco la gente que da noticias ha tenido menor relevancia. El periodismo se está volviendo cada vez más complejo porque en 3, 4 años, una buena parte de las noticias que leamos día con día van a estar generadas por algoritmos y por robots inteligentes. Entonces, el periodismo es uno de esos oficios que verdaderamente parte del amor al arte, que no es particularmente bien pagado y es un poco como la industria musical, ¿no? Que tienes a mucha gente que la verdad no gana muy bien, que apenas gana para pagar la renta mes con mes, pero tienes algunos cuantos que son verdaderas estrellas y se vuelven personajes sumamente influyentes. Y en México llegan a tener mucho poder político. Vamos a ver ahorita, como les había dicho al principio, lo bueno, lo malo y lo feo de los medios y por eso la gran necesidad de que sepamos leer entre líneas y sepamos verdaderamente tener un criterio de, bueno, ¿qué hay detrás de una noticia que estoy leyendo? ¿Quién la pone? ¿Hay intereses de por medio? ¿Está generando dinero? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿No? ¿Y qué es lo que esa nota o este artículo quiere hacerme creer o qué opinión me quiere transmitir del mundo, ¿correcto? Entonces, regresando, decidí
como aquel dicho que dice, si no puedes vencerlos, únete, ¿no? Entonces decidí unirme a la tecnología. Muchos de mis compañeros que se habían metido a programar para analizar datos, para desarrollar software o inteligencia artificial, o hacer análisis, pues muy a nivel cuantitativo, estaban obteniendo muy buenas chambas. Entonces dije, bueno, pues creo que hay que reinventarse y no ser la excepción. Entonces, junto con un grupo maravilloso de personas, fundamos una academia en donde le enseñamos a la gente algunas habilidades digitales que creemos que tienen mucho futuro y pueden ayudarte a conseguir una mejor chamba. Y fundamos Purple Cow Education, ¿no? Hacemos cursos básicos para gente que quiere aprender desde cero a programar, a hacer diseño de páginas web y muchas otras cosas que poco a poco iremos expandiendo. Y regresar a los medios con un podcast, pero esta participación es menor. De hecho, está en vivo ahorita. Es un podcast sobre emprendimiento y lo pueden ver haciendo un comercial, aprovechando, si pueden ver mi pantalla, en la página incu.mx. Lo pueden ver todos los jueves a las 7:30 y también en Spotify. Hablamos siempre sobre emprendimiento, innovación, negocios y mucho más. Entonces ahí me ven aventándome mi chorro semanal. Este episodio estuvo muy padre porque entrevistamos un grupo de chavos en Aguascalientes que se llaman Los Irrazonables y promueven el emprendimiento, particularmente el emprendimiento con jóvenes. Entonces, le dan lana y apoyo a muchos jóvenes que tienen empresas que puedan generar un cambio, que puedan darle empleo a más gente y que puedan que puedan generar valor en su comunidad. Entonces, bueno, los invito a que nos vean o nos descarguen en Spotify y lo pueden ver semana con semana en incu.mx, como pueden ver ahí arribita. Luego se lo paso. Bien, pues vamos a lo que nos compete, como hands-on, ¿no? ¿Qué entendemos por alfabetización mediática o por media literacy, como dicen en inglés? Aquí tengo una definición muy sencilla que es la que aparece típicamente en Wikipedia, pero realmente es de una organización europea que promueve este tipo de cosas y nos hace entender que la educación mediática realmente es que tengas herramientas para poder leer noticias y ver si estás siendo manipulado o no, o ver noticias con escepticismo y ver si son dignas de compartir, si vale la pena alarmar a tus papás, a tus amigos o a tus vecinos por algo que estás viendo, ¿no? Y si el mundo realmente es como te está diciendo una noticia. Entonces, leámosla rápido, ¿no? La educación mediática provee herramientas para ayudar a las personas a analizar mensajes de manera crítica y ofrece oportunidades a los aprendices, o sea, a los alumnos, para expandir sus experiencias con los medios de comunicación y les ayuda a desarrollar sus capacidades creativas, creando sus propios mensajes mediáticos. Permítanme un segundito porque, bueno, parece ser que uno de nuestros programadores está en un apuro, está justo dando una clase y tenemos algo en el chat. Ya se están uniendo. Ah, buenísimo, perfecto. Pues bienvenida a las cuatro, los amigos de Santiago. Más que bienvenidos de estar aquí. Un segundito, permítanme, le voy a pedir a Maritoni que nos ayuda, que me ayude para que entre más gente al webinar. Bueno, entonces vemos que realmente hablamos de cómo mejorar nuestro criterio para leer noticias. ¿Y por qué es esto necesario? Pues porque hoy por hoy tenemos una serie de cosas que están pasando en el mundo que son, pues, por demás abrumadoras, ¿no? Y que pueden llenar nuestra pantalla y nuestro correo de un montón de información. Entonces, de por sí estamos muchos encerrados en casa, ¿no? Por el coronavirus. Está habiendo una serie de protestas alrededor del mundo por protestas llenas de indignación por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Por la brutalidad policíaca y también por el racismo en buena parte del mundo. Trump siempre da la nota con generalmente tweets ofensivos o tweets como bastante gandallas. El presidente de México y muchos otros personajes también son polémicos, ¿no? Y generan la nota día a día. Y también el símil o lo mismo que está pasando en Estados Unidos, pero tropicalizado, ¿no? La muerte de Giovanni López, que en Jalisco también irritó a muchísima gente y por la cual mucha gente se está levantando y está protestando y levantándose de alguna forma u otra, ¿no? Lo habíamos mencionado en otro webinar, pero hoy por hoy producimos una cantidad apabullante de información, de hecho, mucho más información de la que jamás se haya producido en la historia de la humanidad. Entonces,
Veamos que tenemos, estos son datos del año pasado, pero imagínense, todos los días, o sea, vemos nada más el caso de los tweets, 500 millones de tweets se mandan todos los días y bien podría ser que hoy el número de usuarios sea mayor y que en lugar de 500, quizás hoy muy seguramente la cantidad pueden ser unos 700 millones de tweets. Entonces, bueno, eso para darles una idea de la cantidad de información que se genera día a día y el nuevo paradigma que ahora no solo somos consumidores de información, sino todos somos prosumidores. Esto quiere decir que el hecho de que tengamos una pantalla, un teléfono con una cámara y la capacidad de entrar a Internet nos vuelve también partícipes de una conversación pública y podemos también decir, bueno, el vecindario se está incendiando, estoy viendo una protesta o, no sé, o por decir otra cosa, ¿no? Epa, en mi departamento hay mucha gente con coronavirus y algo está pasando, ¿no? O por alguna razón está habiendo más infectados. Entonces, esto nos habla de la responsabilidad que tenemos en la palma de la mano, en la punta de los dedos, ¿no? Y en nuestras manos. Entonces, si muchos de ustedes se sienten así, bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Si todavía tengo su atención, me gustaría ver, a ver, quién se ha sentido así abrumado en estos últimos días por, por las redes sociales o la información que leen día con día. A ver, no sé si nos quieran poner en el chat o incluso, bueno, si somos poquitos, también nos pueden decir de viva voz. No sé, por ahí escuché a alguien que quería intervenir, ¿no? A ver, permítanme ver el chat. Santiago nos dice, yo y Mercedes también, sí, pues yo estaría totalmente con ustedes. Bueno, si nos quieren poner algo más, siéntanse libres de ponerlo en el chat, pero bueno, es bastante sencillo, ¿no? A ver, dinos, Santiago, ¿tú creo que quieres opinar? Sí, que es un poco frustrante no poder hacer algo, espero que se me quite la pantalla verde, pero no importa, verde, bueno, es como frustrante no poder hacer algo y que todos estén diciendo que, por ejemplo, acá pasó tal cosa, acá otra, está pasando esto, o sea, es como ya frustrante informarte de lo mismo en el mismo medio, o sea, en la misma página, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué piensan de esto. Claro, pues es un muy, muy buen punto y habla justamente, gracias Santiago por tu contribución, como de esta frustración que podemos sentir cuando vemos que hay tantas cosas que están pasando en el mundo y si, por decir un ejemplo, pero a nivel neurológico, a nivel mental, si todo lo que vemos son malas noticias, obviamente nos vamos a sentir con miedo y vamos a sentir temor porque vamos a pensar que el mundo está lleno de malas noticias, ¿no? Y Santiago está totalmente en lo correcto porque déjenme darles el panorama mediático en pleno 2020 o en pleno 2020, pero esta es, por ponerlo de una forma muy breve, la cantidad de medios que existen y a los que muy probablemente estamos expuestos en 2020. No sé cuántos puedan identificar aquí, pero bueno, hoy por hoy estamos usando Zoom. También nosotros en Purple Cow usamos G Suite, los servicios para negocios de Google. Si alguien ha salido, vemos Tinder, por ejemplo, que es la aplicación como por excelencia para encontrar pareja, Bumble también, Meetup para eventos, vemos Eventbrite, que es a través de donde anunciamos este tipo de eventos, precisamente Spotify, ¿no? ¿Quién no utiliza Spotify? Bueno, algunos utilizan Apple Music, pero no sé, todavía son gente un poco rara. Twitch también, para los que les gustan los videojuegos, 4chan, bueno, no sé qué ha pasado con 4chan, pero sé que sigue vivito y coleando. GitHub, para los que saben programar y comparten información con particularmente proyectos y código. Y bueno, una cantidad de canales que sin duda saturan nuestro cerebro con información día con día. Entonces, si ustedes se sienten abrumados, pues no están solos. Creo que esto es algo que todos en buena o menor medida vivimos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este tipo de cosas? Porque habiendo tanta información, obviamente estamos sujetos a la desinformación y al típico fake news o a las noticias falsas, ¿no? Para los que no estén familiarizados con el término, puede que ya todos lo hayamos escuchado, pero bueno, vale la pena reiterarlo. El fake news o las noticias falsas sencillamente son brotes o pedacitos de información manipulada, falsificada o que sencillamente no es verídica, que tiene como propósito diseminarse o multiplicarse, ya sea por dolo, o sea, de que alguien de forma
digamos, de forma voluntaria quiera manipular la opinión pública, y esto ha pasado, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses o en países que no necesariamente tienen una democracia como tal, como puede ser Rusia o no sé, elijan el país antidemocrático de su elección, o Corea del Norte, Cuba, no lo sé. Pero bueno, definitivamente es importante porque hoy por hoy las noticias falsas tienen repercusiones y es muy grave porque si ponemos de repente que está habiendo, por ejemplo, el caso de México en donde hay problemas graves de seguridad, ¿no? Entonces si alguien en su localidad pone que está habiendo una balacera, ¿no? Y que no sé, pueden poner cualquier caso absurdo, ¿no? Que está invadiendo un dragón de 3 cabezas no sé, haciendo cualquier cantidad de destrozos, ¿no? Por poner un ejemplo absurdo. Digo, puede que haya gente que lo crea y que actúe con base en eso, ¿no? O que modifique sus hábitos o que saque dinero del banco, en fin, o sea, las repercusiones pueden ser bastante graves. Entonces, piensen nada más digamos, los efectos o las repercusiones que puede dar una noticia mal dada. Y ahorita vamos a ver ejemplos verídicos. Ahora, muchos, Platón lo creía, ¿no? Un filósofo griego milenario, ¿no? Pero lo decía a través de este famoso mito de la caverna, pero la verdad es que la realidad no es tan distinta de esto. Cuando nosotros vemos el mundo a través de nuestra computadora, de nuestro teléfono, estamos viendo el mundo a través de una lente, entonces no estamos viendo la protesta que está sucediendo allá afuera, a menos que estemos en la protesta, ¿no? Espero que no, por de toda la gente que nos ve, porque todavía es recomendable quedarse en casa, pero bueno, para la gente que está afuera protestando y está haciendo un video y nos lo comunica, digamos que nos está mandando información a través de varios filtros, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo pedacitos de la realidad, como es el caso del mito de la caverna. Nosotros no vemos el pajarito que está reflejándose aquí, sino una interpretación de ese pajarito, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos como tan filosóficos, nada más quiero como hacer mucho énfasis en este hecho de que todo lo que vemos en medios no es la realidad, sino pedacitos de la realidad, y la realidad vista a través de una lente en particular, ¿correcto? Entonces, pues eso creo que siempre es muy importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de que es muy obvio, las cosas que son muy obvias es muy fácil darlas por alto o que se nos olviden de alguna otra forma. Entonces, pues bueno, un buen recordatorio para que siempre estemos conscientes de que todo lo que leemos, vemos o interpretamos en una pantalla es una realidad reinterpretada o que está pasando no uno, sino puede que varios filtros, ¿no? Vamos a ver si tenemos algún participante adicional. No, vamos bien, hasta aquí. Fantástico. Bueno, pues quiero platicarles un poquito sobre cómo está el panorama en términos de intereses, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Aquí en México no conozco una iniciativa que haga lo mismo, pero esto es algo bastante interesante y que creo que les va a dejar algo en qué pensar esta noche. En Estados Unidos hay una organización fundada por esta señora, que no he puesto el nombre y se me olvida, es Melissa. eh, Tiene un apellido latino, pero bueno, se los cuento en unos momentos. Ella es la fundadora de Ad Fontes Media, y Ad Fontes Media lo que hace es mes a mes o día con día están evaluando constantemente las noticias que salen en distintos medios, particularmente en Estados Unidos, y los ubican en un plano para ver qué tan conservador, qué tan liberal o qué tan tendencioso es cierto medio, ¿no? Y si tú abres el periódico, abres una noticia dada por X o Y medio, ¿qué probabilidad tiene que ese medio te quiera inculcar una opinión o te quiera dar una visión del mundo que a lo mejor esté manipulada de alguna forma? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, aquí seguramente hay varios medios que ustedes pueden reconocer. Aquí al lado derecho está Fox News y bueno, lo digo con cierto, bueno, con cierta simpatía o con cierta risa, pero francamente hay muchísima gente en Estados Unidos, incluso en México, que ve Fox News y basa sus decisiones solamente a partir de medios como Fox News o el New York Post, por ejemplo, o el Daily Mail en el caso del Reino Unido. Y estos son medios que son más conservadores, o a lo mejor veríamos varias tendencias que van a estar en contra de la migración, por ejemplo, o van a estar en contra de ciertos programas sociales para, eh, ¿no? que redistribuyan
no sé, el dinero público de alguna forma, van a estar en contra de que varias cosas sean de carácter público y van a tener cierto corte, van a defender a la iniciativa privada, probablemente sean de corte más conservador o religioso, no van a aceptar el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco vemos que mientras vamos más hacia la derecha, y por cierto, un factor importante, en esta gráfica, la veracidad o digamos la calidad general de las noticias se mide de abajo hacia arriba. Entonces vemos que un medio, mientras más se ubique en esta escala, mientras más arriba se ubique, tiene mayor calidad de noticias. Entonces, idealmente, un medio es más, digamos, neutral y tiene una mejor calidad de noticias o por lo menos un mejor protocolo informativo si se ubica en medio y hasta arriba, como podría ser el caso de Reuters, Bloomberg, quizá, bueno, con ciertas noticias, perdón, con ciertas consideraciones, pero Reuters y AP, así como AFP, generalmente son organizaciones que se dedican a generar noticias y se las venden o las tercerizan a otros medios locales. Medios como el medio en donde yo trabajaba, generalmente se nutren de este tipo de agencias, se llaman agencias y tienen a corresponsales y a fotógrafos alrededor de todo el mundo y las suben a una base de datos. Entonces los medios se nutren de esas fotos y de esas noticias para ponerlas en su portal o en su página web, etcétera, o en su aplicación, y ya las ponen con un cierto corte, ¿no? Entonces, veamos aquí, a ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Son las 7:48, entonces todavía tenemos un poquito de tiempo. Vemos conforme vamos hacia la izquierda, los medios se vuelven más liberales y probablemente se asocien con diferentes valores. A lo mejor promoverán más cierto tipo de leyes o leyes con matrimonio igualitario, legalización de cierto tipo de drogas, por ejemplo, el ingreso básico universal, cosas de este tipo, no todos, hay unos, vamos, no veamos esto como una escala de blanco y negro, sino como una escala de grises, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de qué tanto nos puede influenciar una y otra, pues digamos, una y otra, un y otro lado del espectro. Disculpen, es que estoy viendo también aquí un chat en paralelo para ver que todo vaya bien en las clases que estamos dando. Acabamos de abrir un curso de Python, que es un lenguaje de programación, y solamente queremos ver que todos los estudiantes estén aprendiendo con las ligas que tienen que tener para sus accesos y demás, y bueno, todo bien. Entonces seguimos. Pues bueno, no sé si hasta aquí haya algún comentario. Por cierto, bienvenido Alejandro, que ya te nos uniste aquí. Puedes poner cualquier opinión en el chat o cualquier cosa que sea constructiva, ¿no? Y pues adelante. Tenemos todavía algunas slides, y si me lo permiten, voy a compartirles, denme un segundito, ahí está, un video, está en inglés, pero creo que los subtítulos deben ser suficientes y si no, ahorita les hago como una recapitulación. Pero voy a compartirles un video de 3-4 minutos de por qué surgió esta iniciativa de poner a los diferentes medios pues, digamos, en una gráfica, ¿no? Vamos a verlo. Ahí está. A couple of years ago, patent attorney Vanessa Otero ran into a problem that just about anyone who's active on social media will recognize. It really started in 2016 in the run-up to the last presidential election. I just started becoming very alarmed about the kind of quality and bias of information that people would use to support their arguments to their friends on Facebook. I thought it might be helpful to just kind of map it like better, worse, left and right. So I just started piecing it together on my own just to explain to my friends. We've had this overabundance and proliferation of online news sources, and most of it is in the area of analysis and opinion. If people understood that the sources they're consuming are actively making them angrier and polarizing them, then they might choose to consume less of that. Otero's chart categorizes the media landscape using two domains: facts versus editorializing, and left versus right-leaning views.
It's a two-dimensional taxonomy. So the vertical axis is quality. So in general, the better quality, best quality stuff is at the top, and the lowest quality stuff is at the bottom. The horizontal axis is bias. So you have like your neutral or balanced stuff in the middle. Viewers will recognize big names like CNN and Fox News, but Otero says she's starting to get requests to add smaller outlets too. Extreme partisan sources like Breitbart and Wonkette appear at the ends of the axes. As a whole, the chart provides a frame of reference for a news industry that is growing increasingly partisan. So much of the Bueno, lo voy a parar ahí como para no saturarlos con tanta información, pero bueno, eso les da un panorama de lo que está pasando. Como en Estados Unidos los medios están tomando partido cada vez más, entonces de ahí surge la necesidad de ponerlos en un espectro y decirle a la audiencia o a la gente que los consume, ok, está bien si vas a leer o a consumir este tipo de contenidos, pero ten en cuenta que este contenido es o sumamente conservador o sumamente liberal o tiene esta tendencia muy marcada y generalmente el medio te va a querer convencer de que votes por este tipo de movimiento, que tengas este tipo de, digamos, filosofía en mente, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso es importante saberlo porque todos los medios siempre, en mayor o menor medida, siempre van a tener intereses, van a depender económicamente de alguien o de algún ente. Puede que sean públicos, o sea, que sean del gobierno o que sean del sector privado, ¿no? que sean de algún grupo empresarial. Entonces, eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Tenemos que preguntarnos, bueno, el grupo que es propietario del medio o la persona tiene otros intereses, por ejemplo, como es el caso de México, hay muchos grupos empresariales que tienen desde hoteles hasta hospitales, que tienen intereses en la bolsa de valores, tienen empresas de todo tipo y tienen también televisoras o radiodifusoras. Entonces, es importante saber esas cosas porque, por ejemplo, un grupo que tenga un periódico, una televisora, tenga una minera, por ejemplo, entonces nunca va a reportar sobre a lo mejor una mina colapsada, ¿no? En alguna de sus minas o a lo mejor que se haya filtrado alguna sustancia tóxica en un río, ¿no? Como fue el caso del río Sonora hace varios años con Grupo México, ¿no? Entonces, pues bueno, aguas con eso, importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí, si vamos bien, coméntenme cualquier cosa, más que bienvenidos. Y bueno, pues, ¿qué entiendo yo por educación mediática? Creo que lo importante aquí es seguir el método que nos enseñó un hombre, el milenario y hace mucho tiempo, en los Platones, Sócrates. Bueno, yo solo sé que ya tú sabes, ¿no? Pero en efecto, es el cuestionarlo todo. Creo que es muy importante hacérselo saber, sobre todo a los chavos y a la gente que apenas está formando su criterio en línea, sobre todo a los chicos. Santiago, no sé qué edad tienes, pero se nos salió y se nos volvió a meter Santiago. Pero bueno, en fin, aquí está Santiago, que creo que es la viva prueba de cómo los chicos van a ser agentes de cambio muy importantes en el futuro y justamente es importante acostumbrarlos a que lean las noticias o vean las noticias con escepticismo y no crean todo lo que ven en línea o no compartan todo lo que ven en línea, ¿no? La fuente que lo comparte es fiable. Hay una metodología detrás de X noticia. Cuando se comparten, por ejemplo, estudios, ¿cuántas veces no hemos visto en línea que vemos científicos de la universidad de no sé qué rayos hallaron una cura para X o Y y uno se va con la verdadera finta porque ve que un estudio en quién sabe dónde está recomendándonos que o comamos ciertas vitaminas o que tomemos ciertas cosas para el coronavirus, etcétera, etcétera. Esas cosas, si no cuestionamos o por lo menos no vemos el estudio, pueden ser muy serias, porque incluso a nivel académico o a nivel universitario hay intereses. Entonces hay muchos estudios que a lo mejor son fondeados y sin ser conspiracional, pero que son fondeados o por fundaciones de empresas o por gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que llegar a la raíz de una fuente y ver quién publicó qué información, si se está filtrando o no, y qué nos está haciendo creer o qué percepción del mundo nos está queriendo vender, y a partir de eso, ver si lo compartimos, ver si lo creemos o no. Estamos llegando ya al final de esto, pero quiero terminar con un poquito del panorama de medios que tenemos en buena parte de México y el mundo. Vemos que hay un poco de todo. Por ejemplo, bueno, hasta Anonymous, si así lo quieren ver, es un medio cuando da la nota, ahorita está muy de moda, ¿no? Pero en el caso de México vemos a medios como El Reforma y El Universal,
que van a ser de un corte más conservador o digamos más de derecha, o quizás van a apoyar más al sector privado, al sector industrial, y digamos, ciertos columnistas que son muy buenos, tienen otros que a lo mejor no son tan buenos, tienen ciertas noticias y también se equivocan, tienen ciertas noticias que que a lo mejor exagerarán, otras que no, y tendrán aciertos y tendrán errores. Al igual que del otro lado del espectro, tenemos periódicos como La Jornada, por ejemplo, que dependen de la UNAM, que son más de corte de izquierda, ¿no? De un corte más liberal o más pro-social, y que evidentemente pues se conocen por apoyar más a movimientos políticos que se asocien con este tipo de valores. RT, pregunta, ¿alguien aquí conoce? Tenemos unos mensajillos en el chat. Nos dice Juan Carlos que se tiene que ir, pero muchas gracias por estar aquí en esta plática. Un fuerte abrazo. Pregunta, ¿alguien sabe de dónde viene RT? ¿O alguien ha visto este medio en donde estoy poniendo el cursor? A ver si alguien nos quiere poner ahí en el chat. Bueno, voy a tomarlo como un no momentáneo, pero bueno, RT es Russia Today y es un medio que depende de Rusia 100%. Entonces, nunca va a criticar el gobierno de Vladimir Putin, por ejemplo, o nunca va a criticar el gobierno o de Venezuela o de Cuba o de alguno de los gobiernos con los cuales generalmente hemos asociado al gobierno ruso. Por ejemplo, el Granma es el periódico oficial del gobierno cubano, entonces nunca va a criticar a cualquiera de estos países como Venezuela o doctrinas o filosofías que estén asociadas con el socialismo, ¿no? O, por decir otro ejemplo más suavecito, ¿no? La Deutsche Welle es la televisora y el medio oficial del gobierno alemán, y a pesar de que es muy independiente y es creo que la calidad es muy buena, no deja de depender económicamente del gobierno alemán. Entonces, generalmente las noticias que da pues, tratan de dejar al gobierno, o por lo menos a Alemania, bien parado, ¿no? Es como la cara bonita del país, o la cara que el gobierno alemán quiere que veas, ¿no? De un país muy moderno, que invierte mucho en ingeniería, en infraestructura, ciencia, etcétera, 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 ¿no? Que promueve valores democráticos y demás. Pero bueno, tenemos también el caso de CGTN, ¿no? Que es una televisora que está teniendo muchísimo auge y tiene muchísima lana detrás, pero porque está patrocinada, pues, no más ni menos que por el gobierno chino. Entonces también no se sorprendan si ven noticias o si ven pues cualquier tipo de comunicado que no critique o hable en favor del gobierno chino, porque va a ser lógico. Hay ciertas líneas editoriales, y así se llaman, que van a ser permanentes a lo largo del tiempo. Es también el caso de medios mexicanos que son propiedad de grupos empresariales, como es el caso de Televisa, es el caso de TV Azteca o de Grupo Imagen Multimedia, ¿no? Entonces, ojo con eso. Siempre vale la pena ver, bueno, quiénes son los dueños de estos grupos, qué otros intereses tienen, qué otras empresas tienen y qué líneas editoriales están persiguiendo. ¿Apoyan a ciertos candidatos? También, leamos varios de estos medios de forma recurrente, ¿no? Si en una semana analizamos las primeras planas de un medio, son pro, antigobierno, nos quieren decir una historia, están apoyando neciamente o tercamente una serie de historias en particular. Sí, ¿por qué? Entonces, creo que eso explica un poquito a lo que voy con educación mediática. Y bueno, esto tiene repercusiones serias porque pues, nos podría hacer creer que el hombre llegó o no llegó a la luna, ¿no? No sé si haya un consenso aquí, pero aquí, ¿qué opinan? ¿No? La gente que todavía nos escucha, que el hombre llegó o que no llegó a la luna, ¿no? Si nos quieren poner un comentario, pues adelante. Y esto pues quizás sea bastante personal, pero pues bueno, creo que una buena parte de los que estamos aquí estaremos muy de acuerdo en que el hombre sí llegó a la luna, ¿no? Y si tenemos a gente ahorita en la Estación Espacial Internacional, muy probablemente, pues es más, no probablemente, sino hay datos y ciencia muy, muy fuerte que corrobora el hecho de que el hombre llegó a la luna, ¿no? Entonces, bueno, al ver que no hubo ninguna polémica en el chat, les digo, hace poquito tuvimos un caso de desinformación como muy, muy visible, y fue el caso de Javier Alatorre dando la nota a nombre de Grupo Salinas, o el Grupo Empresarial Salinas, diciendo ya no le hagan caso a Hugo López-Gatell, que es digamos, el zar médico de México, la persona encargada de llevar la estrategia en la lucha contra el coronavirus. Entonces,
el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se ha manifestado en varias ocasiones como estar en contra de estas medidas preventivas, ¿no? Para que la gente no se contagie y el regresar a los trabajos, ¿no? Lo antes posible. Entonces, pueden imaginarse ustedes quién dio la indicación de dar semejante noticia y desde dónde venía pues, la orden de que se diera en uno de los noticieros con mayor rating a nivel nacional, bueno, que se diera tal noticia. A lo mejor Javier Alatorre ni siquiera quería dar una noticia similar, pero bueno, en todos lados la mano que mece la cuna, o bueno, por lo menos cuando hay alguien que está pagando la nómina, pues generalmente ese alguien es quien dicta la línea editorial de un medio. Con esto acabo, a reserva de que hayan preguntas, pero los quiero invitar a que realmente cuestionen absolutamente todo lo que ven hoy en día y que hagan un ejercicio reflexivo o que hagamos como sociedad un ejercicio reflexivo para ver, bueno, qué calidad es la que estamos viendo en los medios hoy en día y si esos medios nos están queriendo vender una versión desinteresada del mundo o sencillamente nos están queriendo manipular, incluso, repito, muchas veces sin dolo o muchas veces con dolo, ¿no? De una forma deliberada o no, y quieren que dejemos de alguna forma de pensar por nosotros mismos. Entonces, no hay nada mejor que nutrirse de varios medios, incluso de seguir a gente que no piensa como nosotros y medios que no piensan como nosotros, porque incluso eso, al final de cuentas, va a permitir que nuestro panorama informativo y nuestra visión de la realidad no sea una lente pequeña, como lo vimos hace unas diapositivas, sino sea un telescopio bastante más macro y podamos ver una visión, valga la redundancia, pero tener una visión muy completa de lo que es nuestra sociedad actual. Y eso creo que últimamente nos hace mejores ciudadanos y más comprometidos con la realidad que vivimos. Creo que hasta aquí termino mi choro, pero bueno, espero les haya gustado y espero les haya parecido interesante. Somos poquitos, pero creo que fue una plática, bueno, hasta ahorita ha sido un monólogo, pero espero podamos entablar una plática interesante. Y ahorita, pues, todas las dudas y contribuciones bienvenidas, pueden ser a través del chat. Muchas gracias por tu comentario, Mercedes. Y a quien quiera, reitero, como somos pocos, pues siéntanse libres de abrir el micrófono, incluso nada más no den datos personales, por favor, porque es un evento público, pero incluso si quieren abrir la cámara, adelante, ¿no? Ahora sí que la invitación a que nos den cualquier opinión. Adelante. No sé si por ahí alguien se avienta la primera o pues bueno, si quieren también que repasemos alguna de estas diapositivas. Dice Mercedes, yo tengo dos preguntas. Adelante, Mer. Ay, gracias. Bueno, la primera, a mí me alarmó un poco la razón por la que dejaste el periodismo, porque yo soy periodista. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué le recomendarías a alguien que sigue en esta industria como para que no se vuelva obsoleta? O si de plano le recomendarías salirse de esa industria, ¿cuál sería tu consejo? Es una muy buena pregunta y no sé si tengo una respuesta como puntual o por lo menos una mejor respuesta. Yo me desencanté un poco en el sentido de que veía que las estructuras tradicionales de medios se estaban corrompiendo bastante, ¿no? Y que iban, por lo menos en México, nuestra cultura política es muy jerárquica y es verdaderamente cupular. Hay este discurso de que hay un grupo de gente que corre al país es muy conspiracionista, pero hasta cierto punto es muy verdadero en el sentido de que somos una sociedad con muchas desigualdades y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades ni económicas, ni educativas, etcétera. Entonces, realmente hay un grupo relativamente pequeño de gente que tiene la capacidad de informar de una forma verdaderamente masiva, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y me di cuenta que se estaba abriendo una nueva puerta, que era la puerta de la era digital, ¿no? Yo estaba convencido de que había una nueva forma de hacer periodismo, no necesariamente haciendo alianzas con o partidos políticos o grupos económicos muy fuertes como se hacía antes, particularmente en la época del PRI. Entonces, como creo que para no dar mucho choro en respuesta a tu pregunta, creo que le apostaría 100% a hacer productos digitales de nicho
y que le aporten valor a la gente. Yo creo que sí hay, que siempre va a haber campo para el buen periodismo, y creo que hay varios medios que poco a poco se han ido ganando su lugar en la era digital, que puede ser el hecho, por ejemplo, el caso como de Vox, es un medio muy interesante, ¿no? Que explica las noticias de una forma amigable y para una generación, digamos, millennial. Esto es un comercial abiertamente, pero porque creo en el proyecto 100%. Te lo cuento también con KW, te lo cuento para los que lo bien escuchen. Es un boletín de noticias fantástico que trata de noticias internacionales, y hago el disclaimer o la aclaración de que colaboro en Te lo cuento. Yo soy columnista de vez en cuando. Así es que creo que ellos han sabido ganar su lugar a través de noticias internacionales, de una forma como bastante, pues como creo bastante desinteresada. Tenemos también el proyecto de Mercedes con B de Bueno, que es muy, muy bueno en términos de que tiene un nicho, ¿no? Son noticias positivas y que creo que agregan valor a la vida de la gente. ¿Qué otro? Incluso Vice News. Yo creo que Vice News, con lo polémico que es, ha sabido llegar a un público objetivo muy bueno, que es el de los millennials o la gente joven que no tiene, pues, digamos, que quiere ver cosas sin censura y quiere ver el mundo como realmente es, sin tapujos, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las mayores lecciones que tendría. Hacer un medio propio, buscar una forma de monetizarlo diferente, ya no necesariamente a través de anuncios, porque creo que el modelo que le daba dinero, que permitía que los medios siguieran andando, está en crisis. O sea, este modelo te genero contenido, por ejemplo, en radio, hago un programa de radio gratis, pero lo que me da lana es los bloques comerciales, ¿no? Los patrocinadores. Ojo, que ese sistema todavía sigue muy vigente en México, pero la tendencia inequívoca es que irá a la baja y que lo digital cada vez tomará mayor relevancia. Eh, Así es que, pues, creo que esos serían mis consejos, como apostarle fuerte por lo digital, hacer comunidad, o sea, hacer cosas de nicho, y que sobre todo le agreguen valor o que conecten con grupos de personas que sientan que no están siendo escuchadas o que no tienen el contenido que ellos buscan, ¿no? Entonces, no sé si eso te haga sentido, si estarás de acuerdo o no. Sí, totalmente de acuerdo. Y también me encanta, te lo cuento a mí. Oye, y la otra era, ¿qué medios sigues tú? ¿Con qué medios principalmente te nutres? Buena pregunta. La verdad es que yo soy un mal periodista en el sentido de que, y verdaderamente por salud mental, dejé de leer tantas noticias como lo hacía. Antes me levantaba todos los días y hacía una síntesis, ¿no? Desde radio. Digamos que los tres principales en cuanto a periódicos siempre eran, leía desde los encabezados de La Jornada, Reforma, El Universal, Excelsior, eh, La Razón y El Sol de México. Esos eran como las 5 o 6, ya no recuerdo cuántas dije, pero bueno, digamos, las portadas de periódicos que para mí, cuando trabajaba como periodista, eran muy importantes, porque eran las que generalmente daban la nota. Hay organizaciones como kiosco.net, si bien recuerdo, que día tras día se encargan de darte los encabezados, los principales encabezados o las primeras planas de los periódicos más importantes en cada país. Entonces, ese es un buen ejercicio y lo veía mucho. Ahora que ya no lo tengo que hacer, pues, digamos, como ya no es mi principal fuente de ingreso el periodismo, pues ya no lo tengo que hacer para ganarme, para perseguir la chuleta, ¿no? Digamos. Pero antes leía mucho eso. En noticias internacionales siempre veía AFP o, bueno, Agence France Presse, bueno, que es la agencia de noticias francesa. El País, que tiene una gran sección de noticias para toda Latinoamérica, que es El País Américas. Deutsche Welle y BBC eran como digamos, mi outlet, o a través de donde me enteraba de noticias referentes a Reino Unido, el continente europeo. France 24 o France 24 también es un muy buen outlet internacional. En Estados Unidos, generalmente le echaba un vistazo a Fox News. De verdad que nunca lo veía porque casi siempre se ve la tendencia, pero si quieres tener el panorama completo, definitivamente hay que echarle un ojo. Pero creo que la revista Time siempre es muy importante. Vox creo que te da un muy buen vistazo de lo que quiere una nueva generación en cuanto a información.
El podcast del New York Times, se me está olvidando el New York Times, por supuesto, es fantástico, se llama The Daily. La BBC también tiene un podcast muy bueno de noticias internacionales llamado BBC Global, se llama Global News, me parece. Global News BBC lo puedes buscar así, es fantástico. Y el New York Times, por supuesto, la primera plana, que es probablemente la primera plana más importante de todos Estados Unidos. Ahora, no quiere decir que todo esto me lo dijería en un día, pero son por lo menos los medios que procuraba tener en mi feed de Twitter o en mi feed de Facebook, y también el Economist, que es como el semanario británico por excelencia. Y me gusta porque siempre te dice cuál es su línea, te dice qué valores políticos tiene, qué valores económicos, etcétera. Entonces no lo ocultan para nada. Perdón, creo que fui demasiado abrumador, pero ojalá te haya respondido la pregunta. No, muchas gracias, tomé nota, muchas gracias. Con muchísimo gusto. No sé si por ahí hay alguna idea que quieran rebotar o alguna otra participación. No sé, nos está viendo León. Todavía creo que Maritoni sigue por ahí. Si nos escuchan, y pues, no sé, creo que estamos llegando pues más o menos al final del tiempo, pero vamos bien. Bueno, espero que les haya gustado. A ver, veamos. Pues no, creo que no hay un mayor, no hay más participaciones por ahí. Vamos a ver. Maritoni tiene una pregunta. Maritoni, adelante. Hola, ya la había escrito ahí en el chat, pero bueno, te la leo. ¿Cómo le haces para siempre estar informado sin terminar abrumado con tanta información, sobre todo ahorita con todo lo del coronavirus? Es una buena pregunta porque no necesariamente lo hago bien yo en el sentido de que casi todo el día estoy pegado a la pantalla. Entonces, todo el día estoy consumiendo información de alguna otra forma, y creo que no necesariamente es saludable eso, que te puede dar cierta ansiedad existencial, porque pasa tanto en el mundo, y sobre todo las noticias principales, como lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de George Floyd, pueden llenar tu timeline. Entonces, de repente, todo lo que ves tiene que ver con ese tipo de noticias, y te da un panorama del mundo como bastante desalentador, ¿no? Dices, ay, caray, pues o sea, el mundo no es un lugar tan agradable como me gustaría pensarlo. Y sí lo es, lo que pasa es que estamos viendo pedacitos del mundo. Entonces, en respuesta a la pregunta, creo que la forma más saludable de hacerlo, que repito, no es necesariamente lo que hago yo día a día, pero creo que sería la mejor práctica, es tener tu dosis diaria de noticias, como dice, te lo cuento, en la mañana. O sea, dedicarte unos 20 minutos en la mañana a leer un boletín de noticias, ¿no? O algún newsletter, o leer algún medio con el cual ya estás familiarizado, y a lo mejor sintonizar un programa de radio. Creo que la radio sigue siendo muy amigable en el sentido de que te da noticias de una forma mucho menos visual, por obvias razones, pero eso también es menos invasivo en términos, creo, neurológicos, y no nos pone tan, yo creo que no acelera tanto el coco en términos visuales y noticiosos. Así es que a lo mejor encontrar un buen programa mañanero de noticias en radio sería una buena práctica, yo creo que diaria, para nutrirse de información. Ojo, pero habría que identificar bien con quién, a qué hora, y solo tener muy claro cuál es el corte del programa, ¿no? Yo diría eso, Maritoni. ¿Respondí la pregunta? Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Y bueno, pues dado que somos poquitos, si me lo permites, Mercedes, voy a hacer otro comercial también hablando Con B de bueno. de noticias de nicho. Les voy a recomendar el canal que ha abierto Mercedes. Vamos a ver si puedo compartir pantalla también con esto. Sí, aquí está. Gracias por compartir. Con muchísimo gusto, pero pues la verdad Mercedes nos ha apoyado muchísimo en la academia, entonces pues creo que vale también la pena que tengan esto bajo el radar. Y bueno, por favor no hagan mucho caso de mi feed de YouTube, porque es pura música rockera. Pero bueno, el canal es Con B de Bueno. Aquí lo pueden ver, estoy haciendo un close-up. Y son puras noticias propositivas, son noticias muy buenas, sobre cosas que inspiran o gente que está cambiando al mundo para bien. Lo hace Mercedes Bañuelos, así es que échenle un ojo y suscríbanse a Con B de Bueno en YouTube para que semana tras semana les llegue
el boletín en video sobre lo que están haciendo mexicanos y mexicanas que están cambiando literalmente nuestra sociedad y nuestro día a día. Así es que, pues bueno, ojalá le puedan echar un ojo y ahí tienen con B de, bueno, vamos a ver, me regreso aquí a la presentación. Y pues creo que a reserva de que haya alguna otra inquietud, pues creo que con esto vamos llegando al final de la charla. ¿Todos bien? ¿Cómo está el chat? Pues no sé, pónganme ahí si les gustó, si no les gustó, y si les gustaría ver más de este tipo de cosas en el futuro, ¿no? Cualquier crítica, adelante, ¿no? Gracias a todos por participar. Muchas gracias, estimado León, ahí que nos comenta en el chat. Siempre es un poquito, siempre se pone uno un poquito nervioso a hacer estas intervenciones, pero bueno, creo que siempre nos dejan un buen aprendizaje. Así es que, si me lo permiten, pues con esto voy cerrando. Y Maritoni, no sé, la gente que nos ve aquí ya nos conoce, pero igual para la gente que está en streaming, no sé si nos quieras platicar un poquito de los cursos que ya están pues literalmente corriendo, o si lo tengas ahí a la mano, y si no, pues los invitamos a que nos sigan en @purplecowmx. ¿Quieres que te pase pantalla o ya estamos, Maritoni? Sí, por favor, nada más tengo que, bueno, me tienes que dar permiso para compartir Ahí pantalla. está. Perfecto, un segundito. Y bueno, ya con esto acabamos. Ahí está. Súper bien. Bueno, entonces, primero que nada, muchas gracias a todos por conectarse. Todos los jueves tenemos este tipo de dinámicas. Tenemos jueves de webinars, o bueno, jueves de Tech Talks, en donde invitamos a gente relacionada a la tecnología, a la industria digital, para que nos hablen de algún tema innovador o relevante para nosotros. Y bueno, como les comentó Ricardo, los invitamos a visitar nuestra página, es purplecow.mx. Se pueden suscribir a nuestro newsletter y de esa manera todos los martes van a recibir el boletín semanal para que se enteren de noticias relevantes a la tecnología, ya sea de nuestra empresa, nuestra compañía, o ya sea del mundo en general. Y bueno, nuevamente aquí les ponemos nuestras redes sociales para que nos sigan en redes sociales. Y también tenemos una página para niños. Los invitamos a visitar codicey.mx y también seguirnos en redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias, Maritoni. La verdad, un aplauso virtual para Maritoni, que sin ella yo no sé qué haríamos en la academia, porque somos un equipo de jóvenes emprendedores con muchas ganas y también hemos tenido que aprender muchísimo, ¿no? Entonces, queremos comunicar el valor de aprender a programar y de alguna forma acercarlo a todos los que estén interesados, ya sean niños o adultos, en aprender este tipo de habilidades. Así es que, pues bueno, muchas gracias, Maritoni. Y con esto llegamos al final del Tech Talk y, bueno, del webinar. Gracias por conectarse y un recordatorio, todos los jueves, como dijo Maritoni, tenemos estas pláticas. Si les gustan, pues les agradeceríamos mucho que las puedan compartir o puedan decirles a las personas que crean que podrían estar interesadas. Y pues ha sido un placer. Cualquier duda o comentario, estamos ahí en redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Les deseamos un excelente jueves y pues bueno, las mejores vibras y cambiemos al mundo, que el mundo no se cambia solo. Así es que mejores vibras y aquí estamos en Purple Cow.